Amados hermanos, antes de entrar en materia, quiero enviar un saludo y muestras de gratitud a nuestros hermanos que nos ven por medio de la internet. Quiero saludar a nuestra hermana Cela Marina. Nuestra hermana siempre está pendiente de este tiempo y es nuestra oración que el Señor le bendiga, hermana Cela, a Tony, a las niñas, a Nicole, y pedimos que el Señor les prospere, les dé su bendición. De igual forma, pedimos una bendición especial para nuestro hermano José Luis Díaz, para su familia, hermano, para cada uno de nuestros hermanos que nos ven y que apartan este tiempo para estudiar al lado nuestro la palabra del Señor. Y queremos también dirigirnos a las personas que no son creyentes pero que nos ven. Queremos decirles de que si a lo largo de este estudio usted siente la necesidad de abrir su corazón al Señor, es un buen momento para que usted ponga su fe en Cristo Jesús, en el único que nos puede dar la salvación eterna. En esta mañana, hermanos, vamos a dar continuidad al estudio del capítulo 2 de la epístola a los romanos. Quiero hacer un recuento breve para que podamos cubrir un poco de material en esta mañana, de material bíblico, por supuesto. Quiero recordar, hermanos, que el domingo anterior el tema de estudio tenía por nombre: todo hombre es inexcusable ante Dios. Eso fue lo que estudiamos el domingo anterior. Y quiero, hermanos, solamente hacer énfasis en la última parte de eso que estuvimos estudiando. Cuando decíamos en el tema, todo hombre es inexcusable ante Dios, nos concentramos básicamente, por supuesto que dijimos algunas razones adicionales, pero nos concentramos en el estándar de Dios para juzgar y comparábamos el estándar nuestro para juzgar con el estándar de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros hacemos los seres humanos, las personas, para juzgar? Pues, hermanos, lo que nosotros hacemos es que nos comparamos con otros y en relación a eso juzgamos a las personas. Sin embargo, el estudio nuestro tiene que ver con el estándar divino y hemos iniciado un estudio del juicio de Dios para ver en qué medida difiere de nuestro juicio o la forma como nosotros juzgamos. Hemos visto algunas características del juicio de Dios y ya vamos a completar el estudio que hemos iniciado. Pero yo quiero, hermanos, que comentemos un poco lo inapropiado que es juzgar a las personas. Que juzguemos a las personas en base a nuestro estándar. Hermanos, cuando yo emito un juicio, lo que estoy haciendo es suponiéndome una persona justa o una persona perfecta. Y eso no es cierto. Quiero recordar un pasaje bíblico que usted conoce muy bien para que él nos ayude a penetrar en el criterio de Dios con relación al mal que hacemos siempre que juzgamos a otros. Recordemos ese pasaje bíblico, hermano. Es mejor que con la Biblia y no palabras que yo pueda decir. Recordemos ese pasaje bíblico para que veamos cuál es el criterio de Dios con respecto al momento o al juicio que emitimos sobre nosotros mismos. Y en base a eso medimos a otras personas. Recordemos ese pasaje. Lo voy a leer rapidito porque solo estamos haciendo una ligera retroalimentación. Busquemos ese pasaje
que se encuentra en el Evangelio de Lucas. En el capítulo número 18 del Evangelio de Lucas hay un pasaje muy lindo, en donde podemos ver ese hecho, esa realidad de cuando medimos a otros en relación a nuestra justicia o en relación a nuestra forma de medir. Veamos lo que dice en el Evangelio de Lucas en el capítulo número 18 y el versículo número 9. Voy a leer rápido, hermanos, porque quisiera que cubriéramos un poco de material en esta mañana. Miremos cuál es el punto de vista divino con relación al juicio de nosotros, al juicio de los hombres. Dice en el Evangelio de Lucas en el capítulo número 18 y el versículo 9. Este pasaje se llama parábola del fariseo y el publicano. Usted sabe que un publicano es un cobrador de impuestos. Y en aquella cultura, en este tiempo, un cobrador de impuestos estaba en el mismo grupo de las prostitutas. Sí. Era el pecador más vil y más menospreciable del cual pudiésemos pensar. Y miremos lo que sucedió. A unos que confiaban en sí mismos como justos, oiga hermano, a unos que confiaban en sí mismos como justos, a mí me parece que en esa línea está planteada la tesis de toda la parábola. Por eso es básico que usted quiera subrayar. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, ahí está. Dijo también esta parábola. Una parábola, usted sabe, hermano, que es una ilustración. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. El fariseo, hermano, es la crema innata de la religiosidad de aquel tiempo. Quiere decir, hermano, que allí tenemos dos polos opuestos, hermano. Primero, un alto religioso, por supuesto bajo el punto de vista humano, y en el otro extremo a un pecador de primer nivel. Dos elementos antagónicos completamente, opuestos, hermano. Tan distante está el norte del sur. Pero mire lo que dice el Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. A mí me parece, hermano, que el fariseo en su oración, en la primera parte de su oración, se deslizó por el primer carril de la carretera que va al infierno. Allí iba a transitar. Porque hace una lista de los otros hombres como él suponía. Y daba gracias porque no era como ellos. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Me imagino que lo tuvo que haber señalado, al menos con la boca. No es en esa cultura. Una vez a mí me hicieron burla allá en Costa Rica porque yo señalé a alguien así con la boca, ¿verdad? Que culturalmente eso es inapropiado, ¿verdad? O ofensivo, ¿verdad, hermano? Pero quizás lo señaló, pues sí, porque dice, ni aún como este publicano. Versículo 2. Y aquí viene la carrera, aquí viene el carril del religioso, hermano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano.
Ahí tenemos la crema innata del religioso. Pero ¿para dónde va el religioso? Hemos aprendido en Romanos, hermano. Para el infierno. ¿Ve? Mire el versículo 3, hermano. Mas el publicano, estando lejos. Es decir, hermano, yo puedo interpretar lo que pasaba con la condición de aquel publicano. Él mismo se consideraba, hermanos, se consideraba no con las prerrogativas, o sabía, hermano, que no tenía los requisitos morales para acercarse. Por eso dice que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Básicamente, hermano, esa expresión quiere decir: Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Eso es lo que quiere decir esa expresión. Versículo 14. Y aquí está, hermano, allí tenemos en primer lugar el estándar humano, compararme con otro. Pero aquí viene el estándar divino. Os digo que este, es decir, el último, el publicano, aquel que era mal visto, aquel que era considerado como el lumpen, como la basura de la sociedad, aquel con el cual el fariseo no se podía relacionar. Y le voy a decir un dato. El publicano sabía que él no podía tener proximidad con el fariseo, porque la actitud farisaica era esa. Un fariseo no se podía ni acercar con un pecador, a un pecador. Exacto. La misma condición religiosa, hermano, lo hacía una persona como envitrinado. Pero mire el versículo 14. Os digo que este, es decir, el publicano, defendió a su casa justificado antes que el otro. Y ahí está la sentencia, mire, después del punto y la coma. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos amados, yo quisiera compartir con ustedes. Yo no me considero en la posición de darle un consejo, pero tal vez compartir con ustedes experiencias prácticas, hermano. Usted sabe que una de las formas más fáciles para emitir un juicio es con nuestra boca. Fácil nosotros juzgamos a las personas. Hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de guardar silencio, de no ser prejuiciosos, hermanos. Viera cuánta enseñanza nosotros encontramos en el libro de los Proverbios con relación al hecho de guardar nuestra ley. Y yo les quiero decir, mire, hermanos, vienen hermanos ancianos, hermanos diáconos, los líderes. Una de las bendiciones que el Espíritu Santo le da a los líderes es que nos da la capacidad de callar. Porque eso es necesario en el liderazgo. A veces hay cosas delicadas. Imagínense que yo delate al hermano, o que yo ande cuchicheando, ¿verdad?, de los problemas de mis hermanos, que con confianza me han contado sus dificultades. Y en cualquier sector, hermano, en el trabajo, es tan fácil abrir la boca y decir cosas que no debemos. No, hermano, esperemos. Hermano, yo siempre pienso, si una persona tiene esa dificultad, que ande un dulcito en su boca. Y cuando la quiera abrir para decir algo que no sabe, que no le consta, que se chupe el dulcito. Mejor. Hermano, fíjese que le voy a contar una vivencia que me sucedió. Yo todavía trabajaba en San Miguel. Y una vez nos invitaron a una conferencia magistral de una ponente que venía de fuera del país. Y aquello, hermano, desde que entré vi aquellas alfombras y aquello fino, hermano, en el auditorio donde íbamos a estar. Y era tan formal el acontecimiento que las sillas estaban ya enumeradas, ¿verdad? Con nombre. Entonces yo recuerdo de que me tocó sentarme a la par de un catedrático, que por cierto él nos estaba dando una materia. Y a continuación estaba otra silla, es decir, yo estaba sentado acá, mi profesor a la par, y allá estaba otra persona.
¿O cómo era la cosa? En medio estaba una persona y mi profesor estaba allá. Yo pude oír lo que estaba pasando. Habían pasado 2 días de la conferencia. En realidad, hermano, magistral, pero para mí no fue tanto, ¿verdad? Pero yo estuve escuchando, hermano, escuchando, anotando. Y al segundo día, mi profesor se dirigió a la persona que estaba en medio de los dos. Y le dijo, así con disimulo, estaba hablando la señora, ¿qué le ha parecido esto? Y el señor, bien educado, solo movió la cabeza. A mí no, y le dijo la persona, el profesor, no me ha parecido magistral. Dormido he estado. Y yo estaba escuchando, hermano, yo no sé qué otro comentario le hizo. Y el señor, bien educado, es mi esposa. Hermano, ahí entendí yo lo que es la pena ajena. Entendí, hermano, de una manera clara lo que es la pena ajena. Aquel hombre agachó su cabeza. Mire qué lindo lo que nosotros leemos en Proverbios capítulo número 10. Busque el pasaje, como es fácil encontrar el libro de Proverbios. Mire lo que dice Proverbios capítulo número 10. Y el versículo número 19. Mire qué lindo, hermano. Pongámosle un asterisco si usted quiere a ese versículo. Hermano, y le comparto esto con el ánimo de que meditemos en esta bendición tan bella de la palabra del Señor. Mire lo que dice Proverbios 10, 19. Consejos prácticos. ¿Qué dice Proverbios capítulo 10 y el versículo número 19? Correcto, hermano. Así dice. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Miren los consejos prácticos de la santa palabra del Señor. Y no quiero quedarme con otro, porque allí adelantito está en el capítulo 17, siempre de Proverbios. ¿Qué dice el capítulo 17 de Proverbios y el versículo 28? 17-28. Sí, 17-28, siempre de Proverbios. Un consejo más, hermanos, con relación al precio de guardar silencio, de cerrar la boca. ¿Qué dice, hermanos? Exacto, hermanos. Sí, aún el necio, hermano, cuando calla, es contado por sabio. Y el que cierra sus labios es entendido. Hermanos amados, con ese dato introductorio, yo quiero recordarles que el domingo anterior hablamos y comparamos el estándar humano y el estándar divino para juzgar. ¿El estándar humano cuál es? Compararnos. Pero ya vimos ese pasaje bíblico. Traté de leer esos 2 pasajes de Proverbios, hermano, para que valoremos el tesoro de ser prudente con nuestra boca, de no emitir un juicio, hermano, de no juzgar a las personas. Hermanos, que la iglesia bíblica, el Faro, nos caractericemos por la prudencia, por la discreción, porque conocemos la palabra del Señor. El domingo, ya para ver la parte que nos corresponde, veíamos que Dios juzga en base a su juicio. Y decíamos el domingo, hermano, 3 cosas, quizás 4, con relación al juicio de Dios. En primer lugar, hermano, decíamos que el juicio de Dios es seguro. ¿De dónde sacamos eso? Allí está en Romanos capítulo número 2 y el versículo número 2 en su primera parte. Porque dice, mire, mas sabemos. ¿Qué sabemos? Que el juicio de Dios, y allí sigue el discurso del versículo número 2. Quiere decir que es seguro, es ineludible. Pero en segundo lugar, dijimos el domingo, además de que el juicio de Dios es seguro, dijimos que también que el juicio de Dios es según la verdad. ¿Qué dice el versículo 2 más adelantito? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿qué dice? Es según verdad.
O como dice la versión NBI, les decía el domingo, he basado en la verdad. Dos, ¿verdad? Dos cosas. Seguro según verdad. Número 3. El juicio de Dios, enseña la palabra del Señor, es ineludible. ¿Verdad? Es ineludible. ¿Quién nos enseña eso? Bueno, hermanos, allí podemos leer en el versículo número 3. ¿Y piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Usted sabe, hermanos, que eso es lo que se llama una pregunta retórica, que nos exige responder. No, no vas a escapar. Demanda una respuesta obvia. Por eso decimos, en tercer lugar, que el juicio de Dios no solo es seguro, no solo es según la verdad, sino que también es ineludible. Pero en cuarto lugar, dijimos el domingo, que el juicio de Dios viene, aunque Dios muestra mucha, oiga hermanos, muestra mucha paciencia. Pero el juicio de Dios viene, aunque Dios muestra mucha paciencia. Entonces ya tenemos 4 características del juicio de Dios. Seguro, según la verdad, de acuerdo al versículo 2 del capítulo 2 de Romanos. Ineludible, de acuerdo al versículo número 3. Y en cuarto lugar, viene aunque Dios muestra mucha paciencia. ¿Qué más podemos decir del juicio de Dios, hermano? Y ya comenzamos con el desglose de nuestra parte de esta mañana. El juicio de Dios, hermanos, es según nuestras obras. Es según nuestras obras. Y yo quiero pedirle que leamos los versículos 6 hasta el número 10 de Romanos capítulo 2, que dice así. El cual, dice el pasaje de Romanos, el cual pagará, correcto, a cada uno, oiga hermanos, a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hermano amado, yo quiero decirle, mire, y quiero compartirle esta enseñanza linda. En el versículo número 7 del capítulo 2 de Romanos se menciona una palabra que yo quiero que giremos en torno de ella por un par de segundos. ¿Cuál es la palabra? Es la palabra perseverante. Sí, porque ahí dice el versículo 7 del capítulo 2. Estamos diciendo que el juicio de Dios es según nuestras obras. Ahora, ¿por qué quiero ahondar un poquito ahí? Porque no quiero que de repente, hermano, nos vayamos a confundir o la enseñanza le vayamos a dar una connotación equivocada. No quiere decir, hermano, que nosotros que nosotros somos salvos por las obras. No, no estamos hablando de eso. Ya sabemos que la Biblia dice que somos salvos por gracia. Pero, los creyentes, hermanos, somos llamados a las buenas obras. Claro que sí. Somos llamados a hacer buenas obras. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Bueno, hermanos, ahí está un pasaje. No lo traigo dentro de mi bosquejo, pero hay un pasaje importantísimo. ¿Qué dice, hermanos? Efesios 2:10. Es un pasaje que está en el mismo contexto de Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Sí, ese es el primer tiempo de la salvación. La justificación, la salvación. Cuando el Señor nos salvó de la pena del pecado. ¿Ve? Dice, porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es decir, el don de la salvación. Versículo 9. No por obras, ahí está claro, no por obras, para que nadie se gloríe. Como decía el fulano del domingo, ¿verdad? En el Facebook. Mejor seamos buenos con las personas, dice. Siendo buenos se va a ir para el infierno, hermano, si no pone su fe en el Señor Jesucristo. Está bien, pero allí dice, mire el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, ve el versículo 10, hermano. Vea el versículo 10. Mire lo que nos dice el Señor en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, los creyentes hacemos buenas obras precisamente porque somos creyentes. Compartimos, ayudamos cuando podemos, no dejamos abandonadas a las personas en necesidad. No, pero yo quiero aclararle el significado trascendental de ese versículo 7 de Romanos 2. Mire esa palabra. Dice, regresamos al pasaje que es nuestro pasaje base. Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando. ¿Perseverando en qué? En bien hacer. Como dice Efesios 2:10, que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó desde el principio. Fíjese bien, hermano. La palabra perseverando, hermanos, es una palabra que en el idioma griego se lee kupomonei. Así se lee, hermano. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Quiere decir, hermano, tener una esperanza y estar gozosos en esa esperanza. Quiere decir también, hermano, soportar pacientemente. Quiere decir, hermano, soportar con paciencia y seguir adelante con paciencia. Porque yo le voy a decir algo, hermano. A veces a los creyentes nos toca tener paciencia. A veces las personas son injustas con nosotros. ¿Y sabe por qué las personas son injustas con los creyentes, hermano? Porque saben que no solemos vengarnos. Porque saben que no conocemos la venganza. Sí, las personas por eso se aprovechan del creyente, porque sabe que recurrimos a la oración. Mire, yo tengo experiencia, cosas que contar. Cuando nosotros vivíamos en la casita que era de mamá mía, allá yendo para San Antonio, nos fuimos a vivir para ese ranchito, recién casados con mi esposa. Y en ese lugar no había agua potable. Y para aliviarme la dificultad de no haber agua potable, le pedimos al Señor que nos ayudara con un carrito, y el Señor nos proveyó un picachito, como decimos. En ese picachito yo subía 2 barriles y me iba para la pila, para la pila pública, la cantarera, como dije, a acarrear el agua. Hermanos, era una noche de esas noches de junio que llovió toda la noche, tendido y estable, toda la noche. Como no teníamos dónde dejar el dichoso carrito, habíamos pedido permiso donde un vecino y allí guardábamos el carrito. Pues yo como a las 6 de la mañana, ya cuando estaba el día ganando fuerza, la claridad del día, yo sentí que me hablaba. Don fulano, don Ricardo. Y era un vecino. Usted sabe que hay gente que nos odia, pero hay gente con la cual Dios nos hace hallar gracia. Era un vecino que pues nos tenía preso. Don Ricardo, vaya a ver que yo veo que el carro ahí está encendida las luces. Hermano, fui a ver aquello. Habían dejado una destrucción en ese carro. Destruido. Le quebraron los vidrios. Yo creo que con un machete arrancaron los bornes de la batería, se llevaron la batería, abrieron aquello. Hermano, dejaron una destrucción innecesaria. Porque con solo que hubieran quebrado la ventolera y hubieran abierto la caperuza o lo que sea, pero me quebraron el parabrisas, quebraron al otro lado, hermano. Se veía allí, hermano, que decía, te odio. Toda esa mañana fue domingo. Yo me iba a quedar ahí llorando por el carro, pero me fui a llorar a la iglesia.
Toda la mañana yo pasé llorando. ¿Lloré por el carro? No, hermano. Lloré por el odio sistemático y razonable. Por eso lloré. Pero la cosa no se detiene ahí, hermano. Con sacrificio yo presté y arreglé el carrito. 13 días después, hermano, me lo dejaron peor. ¿Por qué la gente lo hace? Hermano, yo mando pistola ahí en la mochila. Como dijo el hermano Nelson una vez que íbamos a orar por un enfermo, y le dijo el soldado allá en el hospital militar: andas ármalo, sí, aquí está, le dijo el hermano Nelson. Y le enseñó la Biblia. Hermano, yo no tengo con qué defenderme. Tengo al Señor que me defiende. Hermano, pero ¿por qué la gente nos hace daño? Porque saben que no conocemos la venganza, que doblamos rodillas, hermano, que somos pacientes. Ahora, ¿por qué le hago el comentario? Porque esa palabra de perseverando hace alusión a sufrir pacientemente. Hermanos amados, hermanos, quiero decirles, miren, hermanos ancianos, en la obra del Señor se sufre. Quiero decir, en la obra del Señor se sufre. Se sufre en la obra del Señor desprecios. Hermanos, a veces hasta pedradas. Se sufren. Pero eso no es nada, hermanos. Eso no es nada para lo que el Señor sufrió por nosotros. Yo quiero comparar el versículo 7 de Romanos 2 con un pasaje lindo, que espero que no se le olvide ese pasaje, que se encuentra en Hebreos capítulo número 12. Solo quiero hacer una comparación entre el pasaje de Romanos 2:7 con Hebreos 12:1. Vea, hermano. Dice, miren, ¿qué dice Hebreos 12:1? Hermanos, este pasaje se llama, mire cómo se llama este pasaje, qué lindo, hermano. Se llama puesto los ojos en Jesús. Oigan, hermanos de esta iglesia local, puesto los ojos en Jesús. Y dice el versículo 1, solamente es: por tanto, este es un pasaje para los creyentes, hermanos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, como dice, hermano, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos amados, si pensamos en ese versículo nos puede generar un conflicto mental. Le voy a explicar por qué. ¿Será posible correr una carrera con paciencia? Hermano, es contradictorio. ¿Cómo voy a tener yo paciencia mientras voy corriendo? Resulta que el escritor de Hebreos usa, hermano, una figura quizá metafórica, y compara el caminar del creyente con una carrera. ¿Y él qué nos dice? Que corramos con paciencia. Pero lo que le quiero decir es esto: que la misma palabra que en Romanos 7 se usa para perseverar es la palabra paciencia de Hebreos 12:1. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Hebreos 12:1? Que con gozo, que perseveremos, que continuemos en la carrera cristiana pacientemente. Si nos ponen sobrenombres, si nos ofenden, hermano, si nos abochornan, hermano, sigamos. Mire, cuando dice ahí, puesto los ojos en Jesús, y que así corramos la carrera, fíjese que yo estaba pensando en una imagen para poder ayudarnos a que construyamos una figura mental acerca de qué significa este versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos. ¿Cómo es eso, hermano? De correr la carrera pacientemente. Pero dice allí, puesto los ojos en Jesús. Es así, miren. Quizás no es la figura, o no es la ilustración mejor dicha, pero voy a tratar. Yo una vez vi una ilustración que a un perrito, hermano, le habían hecho una especie de gancho de L, que le partía del cuello y salía hacia adelante el tramo largo de la varita, y en la punta de la varita le habían amarrado un filete.
Yo no sé qué experimento estaban haciendo. Y el perrito, hermano, al ver el filete, corría detrás del filete. Corría. ¿Y cuándo lo iba a alcanzar? Pero a él lo motivaba el filete, hermano. Era un experimento de ese hombre ruso, que inventó eso de la salivación, de la motivación. Hermano, en alguna medida, eso quiere decir, así podemos nosotros pensar en nuestro blanco. Mi blanco es Cristo. Mi objetivo es Cristo, hermano. Yo sé que yo tengo, hermanos, personas que nos odian. Yo sé que no somos agradables, pero mi blanco es Cristo. Y tengo que correr pacientemente la carrera en la cual el Señor me ha puesto. Ahora, eso quiere decir, hermano. Eso quiere decir Romanos capítulo 2 y el versículo 7. Cuando se usa la palabra perseverando. Hay que perseverar, hermano. Hay que perseverar, hay que pedirle al Señor que nos dé la fuerza para seguir adelante. Entonces, hermanos, ya tenemos otra característica más del juicio de Dios. El juicio de Dios es según nuestras obras. Así es el juicio de Dios. Hermanos, los inconversos, es decir, los no salvos, serán juzgados según sus obras en el juicio del gran trono blanco. Sepa eso. Y que sepan todas las personas que no son creyentes, que serán juzgados según sus obras en el juicio del gran trono blanco. ¿En dónde sabemos eso? ¿O en dónde aprendemos eso? En Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo número 20, hermanos? Hermanos, mire, si nos concentramos acá, no nos es problema ninguna interferencia. Concentrémonos acá, hermanos. Entonces, dice Apocalipsis capítulo número 20. Versículos 11 al 13. Mire este pasaje. Dice así, mire. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Oye, hermano, grandes y pequeños. Ya hemos explicado que estos muertos, cuando dice grandes y pequeños, aquí no se refiere a estatura, se refiere a rango. ¿Ve? Dice que vio muertos grandes y pequeños. Allí está, hermano, la gente de eminencia que nunca quiso poner su fe en Cristo. Allí está la gente altanera, la gente orgullosa. Allí está la gente poderosa. ¿Ve? Que nunca quiso poner su fe en Cristo. Y dice Juan que vio a los muertos grandes y pequeños. ¿Cómo los vio? De pie ante Dios. Ahí está. Ahí está. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. ¿Cuál era ese libro? El libro de la vida. Y dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo número 3. Y el mar entregó los muertos que había en él. Yo, hermano, cuando leo este pasaje solo me acuerdo del Titanic. Sí, porque usted sabe, hermano, que ese día fatídico, de ese viaje inaugural, de esa nave, muchos cuerpos allí quedaron en el océano. Sí. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Punto y coma. ¿Qué dice después del punto y la coma? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermanos amados, en esto no tenemos parte los creyentes. Sepa eso. Los que hemos puesto nuestra fe en Cristo no tenemos parte en el juicio del gran trono blanco. ¿Saben en qué tenemos nosotros parte, hermano? Tenemos parte en el que se describe en 2 Corintios 5:10, que es el tribunal de Cristo. Allí es la ocasión de los premios para los creyentes. O como así digan, o como decirlo, para decirlo de alguna forma, hermano, es el día de la clausura, cuando a los buenos estudiantes les dan sus premios. Pero en el juicio del trono blanco no tenemos parte los creyentes. Hermano, Pablo
Aquí no está enseñando la salvación por medio de las buenas obras. Ya lo dijimos, por eso fuimos enfáticos. Lo que Pablo está enseñando en Romanos 2 es que el juicio de Dios es según las obras. Eso está enseñando el apóstol Pablo. Entonces, hermanos amados, hemos avanzado. Hemos dicho que el juicio de Dios es seguro, es según la verdad, es ineludible. Hemos dicho también que viene, aunque Dios es paciente, es según nuestras obras. Pero hay un punto más, o hay una característica más. Es, hermanos, imparcial. ¿Qué dicen los versículos 11 al 13 de Romanos capítulo 2? Ese es nuestro pasaje básico. ¿Qué dice versículos 11 al 13 de Romanos 2? Solo leamos. Dícele, para que veamos que es imparcial. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Mire qué claro, hermano. Es claro el pasaje. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay cuelludos, ahí no hay influyentes, hermanos amados. Allí no hay dones. Allí no hay señorones. Allí no hay intocables. Allí no hay cuello blanco. No, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hermanos amados, el juicio de Dios no tiene predilectos. No importa si es judío o gentil, varón o hembra, educado o no educado, rico o pobre. Dios juzgará a todos con imparcialidad. Esta semana, hermano, yo vi una noticia y quiero comentarle. A una de esas figuras de la farándula, como dicen, a un hombre famoso, homosexual, que está casado con otro hombre y tienen 2 hijos adoptados. Piense que uno de los niños de esta pareja, así decía en la nota del periódico. Yo no sé si es amarillismo, hermano, no creo, porque después lo vi en otro periódico y allí salía de dónde surgió la nota original para esa noticia. Dijo la noticia ahí, y lo citó entre comillas, que uno de los hijos le preguntó a este hombre, a este muchacho, papá, le dijo, ¿y nosotros por qué tenemos 2 papás? Imagínense el trauma de esta criatura, como ya lo hemos dicho, hermano. Yo se lo he dicho de otra forma. Yo le he preguntado, y cuando le pregunten en la escuela a un hijo, a uno de estos niños, niño, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu papá? Pero el niño lo dijo así. Le preguntó al mismo papá, papá, ¿y nosotros por qué tenemos 2 papás? ¿Y sabe qué le respondió el papá? Es que nosotros somos una familia moderna. Pobrecitas las criaturas. Por eso es una bendición que los hijos de los creyentes, hermanos, tienen la instrucción bíblica. Qué lindo los niños oyendo la palabra del Señor, escuchando la santa palabra del Señor. Qué bendición. Y lo interesante es, hermano, que yo pude ver algunas fotografías de esta pareja. Y mire, hermano, si es que es una residencia, que yo vi aquella limpieza. Yo no sé de cuántas personas se compone el personal de servicio de esa casa. No sé. Sí, es una mansión, hermano. Yo no sé si es en las partes, en los Estados Unidos, hermanos, entiendo de que no es como los suburbios de acá, ¿verdad? Las zonas predilectas de los Estados Unidos son carísimas. Los famosos suburbs. Es caro, ¿verdad? Y ahí, exacto, hermano, ahí se ve como la escalón. Sí, ¿verdad? Hermano, riqueza. Pero estamos diciendo, hermano, que el juicio de Dios, allí se ve el rico, allí se ve el pobre. Dios juzgará a todos con imparcialidad. ¿Qué dice Deuteronomio 10:17? Porque Jehová vuestro Dios, voy a leer rapidito, hermano, por el tiempo. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y terrible y temible, dice, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Usted sabe que el cohecho es soborno. ¿Se puede sobornar a Dios? ¿Se le puede dar mordida a Dios? No se puede.
¿Qué dice Hechos capítulo 10, 34, hermanos? Dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Estamos hablando y estamos diciendo, hermanos, que el juicio de Dios es imparcial. Amados hermanos, a lo mejor se esté preguntando: ¿cómo es que Dios puede ser imparcial cuando la gente proviene de diferentes naciones y trasfondos, etcétera? Hermanos, notemos los versículos 12 y 13. Solo se necesita un pecado para ser declarado culpable ante Dios. Porque dice ahí en el versículo 12 y 13, los que han pecado. ¿Ves? Los que han pecado. En los versículos que estamos leyendo. Mira, hermano, una sola vez, un solo acto de pecado declara a la persona culpable. Ahora, alguien podría decir: las personas alrededor del mundo no todas tienen la misma información de Dios. Entonces, ¿cómo es que Él puede juzgar a todos de la misma manera? Oiga, hermano, alguien puede decir que las personas alrededor del mundo no todos tienen la misma información acerca de Dios. ¿Cómo es posible que Dios puede juzgar entonces a todos de la misma manera? Hermanos, eso nos lleva a otra característica del juicio de Dios. Y es que el juicio de Dios es según la ley. Y quiero aprovechar, hermano, el punto anterior. ¿Será cierto que la gente de nuestros tiempos es ignorante de la palabra de Dios? Ya hemos dicho, hermano. No, hermana Mirna, así se responde. No, el que es ignorante porque quiere ser ignorante. ¿Ve? Y eso nos lleva a la siguiente característica. El juicio de Dios es según la ley. ¿Qué dice Romanos 2, 12 al 15? Allí está, exactamente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, estamos en los versículos 12 al 15. Sí, 12 al 15. Sí, porque todos los que sin ley han pecado, gracias hermano, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora, allí llegamos al siguiente versículo. Sí. Dice: porque no son los oidores de la ley. Versículo 14, hermano. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué dice el versículo 15? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, ya hemos hablado de ello, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, Dios distingue dos tipos de pecadores: gentiles y judíos. Ambos tienen la luz de las normas justas de Dios. Los gentiles, es decir, los no judíos, tienen las obras de la ley escritas en sus corazones, mientras que los judíos tienen la ley escrita que Dios les dio. Ambos son juzgados basados en la luz de la verdad que Dios les ha dado. Además, hermano, además de que el juicio de Dios es según la ley, vamos a decir también que el juicio de Dios es ejecutado por Jesucristo. ¿Qué dice el versículo número 16? En su primera parte. Exacto. En el día en que Dios juzgará, ¿por quién dice, hermano? Por Jesucristo. ¿El que va a juzgar? Los secretos de los hombres. Mire, conforme a mi evangelio. Hermano, qué interesante esto. Y yo quiero detenerme allí. Dice los secretos de los hombres. Los secretos de los hombres. Hermanos, si hay una palabra bien conocida en El Salvador, es la palabra impunidad. Y usted sabe a qué se refiere eso. Hermano, hay tanto dato criminal en el país. La impunidad. Ahí están las noticias, hermano. Yo no tengo necesidad de repetir las mismas noticias. La impunidad. Pero dice ahí, hermano, en el versículo número 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué juzgará? Los secretos de los hombres.
Dicen que no existe el crimen perfecto, pero la maldad se ha perfeccionado tanto que yo creo que hay que rectificar esa tesis, hermano. Yo creo que existe. Y la impunidad nos evidencia eso. Pero en aquel día dice que Dios va a juzgar los secretos de nosotros. Todo saldrá a la luz. Sí, todo saldrá a la luz. Ahora, hermanos amados, quiero decirles esto, y quiero aprovechar y quiero hacer un paréntesis. Quizás en su interior un creyente diga: hermano, ¿y qué pasa con mi persona? A usted Cristo ya lo perdonó. Ya confesamos nuestro pecado. Estamos perdonados. La Biblia lo dice. Le voy a contar algo. Una vez yo prediqué un sermón, no acá, en otra iglesia. Yo prediqué un sermón, no recuerdo, hermanos, ni qué pasaje, ni recuerdo qué dije, ni el tema, no recuerdo. Pero desde que yo estaba en la tarima predicando, yo vi a un hombre que estuvo agachado, y yo lo vi que estaba quebrantado. Cuando yo terminé de predicar, que yo saludé a los hermanos, el hermano me habló a la salida de la iglesia, y estaba sentado y seguía llorando. Y me dijo el hombre, hermano Ricardo, me dijo, Ricardito me decía, quiero decirle que yo me siento mal. Y aquel hombre no dejaba de llorar. Yo lo esperé que él se tranquilizara como 3 minutos o 5 minutos, hermano. Aquel hombre estaba quebrado completamente. Y cuando el hombre ya tuvo fuerzas y aliento para platicarme, ¿qué pasa, hermano? Le dije yo, le pregunté. Hermano, me dijo, yo siento que Dios no me perdona. ¿Por qué, hermano? Hermano, cuando yo iba a 6º grado, a mí me gustaba molestar a los muchachitos. Y a mí ya no me dejaron seguir en la escuela porque me descubrió el director que yo violé a un niño en los baños. Y aquel hombre siguió llorando. ¿Y sabe qué, hermano? A mi hermanito también le hice daño. Hermano, yo que me quería quebrantar al ver a aquel hombre. Y yo le pregunté, hermano, ¿usted ha puesto su fe en Cristo? Sí, hermano. Cristo ya lo perdonó. Pero es que yo no siento eso. Es que esto no es cuestión de pensar, de sentimientos, hermano. Si usted sabe que ha puesto su fe en Cristo, usted está perdonado. Es una nueva criatura. Hermano, si nosotros confesamos nuestro pecado, por feo que sea, Él es fiel y justo. Gracias, hermano Nelson, para perdonar nuestros pecados. Sí, exacto. A veces, hermanos, nosotros los creyentes nos encontramos con conflictos bíblicamente que se pueden resolver. Por ejemplo, alguien dice, hermano, ¿y cómo hago cuando yo he ofendido o siento que necesito restablecer mi comunión con Dios? ¿Debo de pedir perdón a quien ofendí o solo a Dios? Bueno, hermano, veamos el ejemplo en la Biblia. A veces es posible pedir perdón a Dios primeramente, ese tiene que ser el orden, y también al ofendido. ¿En qué nos basamos para decir eso? El hijo pródigo sí tuvo, hermano, oportunidad y tiempo para pedir perdón primero a Dios y también al ofendido. Pero a veces, hermano, no se le puede pedir perdón al ofendido. Por ejemplo, hermano, yo le pregunto, ¿le pidió perdón David a Urías Eteo? No pudo. No pudo. Sí, correcto, hermano. Pidió perdón el ladrón en la cruz solo a Cristo. Solo para él tuvo tiempo. Supongo, hermano, y mi cabecita tal vez es abusiva en suponer que quizás David le dijo a Betsabé, mi amor, perdóname, te maté a tu marido, ¿verdad? Pero estaba enamorado de vos. Yo no sé, hermano, estoy imaginando. Pero es claro, hermano, que David le pidió perdón a Dios. ¿Quién me lo dice? El Salmo capítulo 51. Y sabe una cosa, hermano, la falta de perdón
Cuando David lo había pedido perdón, le había robado el gozo de la salvación. Por eso es que decimos, hermano, que la salvación no la perdió David. ¿Qué perdió? El gozo. El gozo. Y eso nos pasa cuando hemos ofendido. Entonces, ¿cómo salir del dilema? Si usted puede pedir perdón al ofendido, hagámoslo. Pero si solo le queda tiempo de pedirle perdón a Dios, bueno, a Dios le pedimos perdón. Y cuando confesamos nuestro pecado, Dios nos perdona. Por eso tenemos un abogado que no pierde ningún caso, hermano. Gloria a Dios por ese abogado. ¿Ah? Y él nos pide mordida. Bueno, pero digamos, hermano. Entonces mire cuántas cosas hemos dicho. El juicio de Dios es seguro, es según la verdad, es ineludible, viene aunque Dios tiene paciencia, es según nuestras obras, es imparcial, es según la ley, es ejecutado por Jesucristo. Y finalmente, hermano, es según el Evangelio. Versículo 16 en la parte final. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué, hermanos? Conforme a mi evangelio. Es que el evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. La evaluación final para el juicio será la aceptación de un pecador o el rechazamiento del mensaje de la salvación del evangelio por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué es que hemos insistido tanto en esta enseñanza? Porque en torno al evangelio gira todo el plan de Dios desde el principio hasta el final. Al hombre moral. Bueno, aquí concluimos el segundo carril de la carretera al infierno. Romanos 2:12. ¿Cuál es la respuesta de Dios al hombre moral? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Morales e inmorales. Aquellos que pecan sin ley, es decir, los gentiles, son culpables ante Dios. Y aquellos que pecan bajo la ley, es decir, los judíos, son culpables ante Dios. Cada uno será juzgado y cada uno perecerá y será separado de Dios por la eternidad, a menos que reciban el regalo de Dios de la salvación. En resumen, hacer lo bueno es imposible. Nadie puede ganar la vida eterna de esta manera. Un solo pecado nos descalifica de merecer ir al cielo. Por naturaleza, cada persona está en la categoría de la muerte espiritual. ¿Qué dice la gente? Como dice Sofonías, ¿verdad, hermano? Qué tremendo ese pasaje. Leámoslo y con eso terminamos. ¿Qué dice? Sí, Sofonías. Sí, exacto. ¿Qué dice Sofonías, hermano? Busquen el capítulo número... Y aquí terminamos, hermano. Capítulo 1 de Sofonías, que se encuentra después de Habacuc. Sofonías, correcto. Entre Ageo y Habacuc. Sofonías 1:12. Le leo este versículo porque esto dice mucha gente. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos. ¿Cómo dice, hermano? Como el vino asentado. Como aquí no es tan popular el vino, digamos, como el café asentado. Los cuales dicen en su corazón, ¿qué dicen? Jehová ni hará bien ni hará mal. Tranquilo, pero no, hermanos. Hay un día en que la puerta de la gracia se va a cerrar. Y ese va a ser el día del hasta aquí. Y dice Mateo capítulo número 25 que en aquel día comenzarán a tocar. Y el Señor dirá, no les conozco. Apartados de mí. Pero, amén, hermano. Pero ahorita hay tiempo. Amén. Hay tiempo. Estamos en la dispensación de la gracia, se llama. Amén. Y ahorita todo aquel que crea este mensaje de salvación puede tener derecho a la salvación eterna. Si entre los presentes hay alguna persona que quiera poner su fe en Cristo, le invitamos para que deposite su fe en el Señor Jesucristo. Le invitamos con el amor del Señor en nuestros corazones, para que si usted quiere poner su fe en Cristo, ponga su fe en el Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien entre los presentes que quiere poner su fe en el Señor? ¿O quizás quiere restablecer su comunión con el Señor? Que se siente lejos, que se siente que no está caminando de acuerdo al estándar
de acuerdo al precepto divino, puede regresar a la comunión con el Señor. Y para ustedes también la invitación. Por última vez, ¿habrá alguien en esta mañana que quiere poner su fe en el Señor Jesucristo? Le invitamos para que en esta mañana tome la decisión de poner su fe en Cristo. Podría ser que el tiempo de la gracia llegue a su final este día. Podría ser, no lo sabemos. Y si así es, para ustedes la invitación. ¿Habrá alguien de esta mañana que quiere poner su fe en Cristo? Pasa adelante, Uriel. Vamos a orar por vos, hermano. Vamos a orar. Pasa adelante. Vamos a orar por vos. Pasen adelante, hermanos ancianos, para que oremos por los hermanos. Vamos a orar por Uriel. Pidámosle al Señor que bendiga a nuestro hermano Uriel, hermanos.